Los talleres, talleres y exposiciones, 35%, finalmente no hubo exposiciones, y trabajos escritos, que fue lo que hicieron en clase, varios de ellos valen el 35%. 35, 35, 70 más el 30% de evaluaciones escritas está el 100%. Sobre estos talleres que dice aquí, quedaría pendiente, es que no puedo entrar a la plataforma de Sapiens. Espérame un minuto, miremos a ver si podemos entrar para que dejemos claridad de esto. A ver. Y lo único Estoy que viendo quedaría aquí. pendiente entonces, ¿perdón? Yo estoy viendo y dice trabajos 60%, talleres 20% de evaluación escrita 20%. Lo que está en Sapiens. A ver, espérenme, que ya estoy entrando acá. 20, 20. Ya, espérenme un minutico y... A ver, calificaciones, lingüística textual. A ver, dice, trabajo 60%, talleres 20%, evaluación escrita 20%. No. Evaluación escrita, y en evaluación escrita, ¿qué está? Evaluación parcial, y ¿dónde está el trabajo final, que vendría a ser la evaluación final? Ahí está 34%, ¿cierto? ¿Sí? No, ahí está el segundo punto que es talleres, ahí va el trabajo, la parte que hace falta. Bueno, miren, esto de trabajos que dice ahí, a ver, es que ustedes en trabajos, ¿cuántos tienen? Espere. Informe de lectura 1, 23%, 33%. Sí, 33%. Informe de lectura 2, 33%. Sí, señora. Trabajo final, que no va a ser trabajo final, sino examen final. Ese debería ser, según lo que está en el programa, porque eso tiene que ajustarse, tiene que ser evaluación escrita. Entonces ese sería 15 y 15. 15% de evaluación escrita, que ya pasó, lo que dice ahí 20%, y 15% sería, o 20%, y, es que sí no sé, y el trabajo final, que viene a ser la evaluación final, esa tendría que ser, las dos tendrían que ¿Aló? sumar el 30%. Entonces, a esos porcentajes se les va a hacer ajustes. Yo no sé si, supongo que la próxima semana, pues yo ya procuré hacerlo desde la plataforma, pero no sé por qué no cambia. Tendría que ir al centro de informática para pedir que me consultara a ver qué es lo que pasa, o que me colaboren, o qué sé yo. Pero hay que hacer el ajuste a esos porcentajes, ¿listo? Y sobre eso, tengan en cuenta que solamente queda pendiente, bueno, la calificación que subiría ahora, que corresponde al taller, que habla aquí sobre el 20%, y quedaría pendiente la evaluación final, que Evaluación dijimos, final. perdón, La evaluación final. la evaluación final que dijimos que la vamos a hacer, ¿para cuándo? Para el 6. A ver, espérame, ya la rectifico, solo quedamos en el grupo. Vaya mirando, a ver. Pero repítame eso, los porcentajes, por favor. No. No sé bien quién de bien se entrecorta. A ver, ¿Evaluación final cuándo? tengo una, pero no sé si estará bien. Me corrigen los compañeros, decía martes 10 de junio, pero no sé si No. estará bien eso. Corríjame porque pues es la única que tengo. Quien tenga la fecha, por favor, dígala.
Evaluación final lingüística textual. O viernes 6 de... ¿Sí? ¿Viernes 6 de junio? Ujú. Ya verifico. Ay, no, mentira. Calendario. A ver. Ah, sí. O viernes 6 de junio o martes 10 de junio. ¿Cómo Bueno, está? ya verán, compañeros. Habíamos dicho unos que el viernes. Entonces 6 quiero de ver si junio. estamos viendo si Sí, están sí, de sí. acuerdo o no. Sí, sí, habíamos quedado que el viernes 6 de junio. Viernes. Sí, viernes. Había ganado la mayoría viernes. Entonces, ¿cómo le dejamos? ¿Para el viernes? Profe, Sí, al viernes. Espérenme un ratito. Viernes 6 de junio, ¿no es cierto? Sí. Viernes 6 de junio. 9 de la mañana, ¿está bien? Sí, profe, por mi parte no hay ningún problema. Eso, entonces nos encontramos en el aula 9 de la mañana el viernes 6. Mejor dicho, el próximo viernes. Es así, ¿no es cierto? Viernes 6 de junio, 9 a.m. Listo. Evaluación final. Bueno, señores. Vamos a empezar entonces con estas temáticas para el día de hoy. Ojalá que en lo posible, a ver, vamos a mirar a ver si se puede compartir pantalla y podemos avanzar. Espérenme un ratito. Semiótica discursiva. Profe, ¿Se puede una cosita. mirar? Todavía no. Dígame. Una pregunta. ¿Será que me puede enviar las diapositivas que vamos a manejar hoy? ¿No las pueden ver? No, pues ¿No al se menos de puede mi ver? parte no. De mi parte no las puedo ver. Espérenme. Ahí. Sí, profe. ¿Sí? Eh, Bueno, ok. Entonces vamos a mirar el tema de la semiótica discursiva el día de hoy. Semiótica discursiva y lo relacionado con la lingüística del texto y la literatura. La vez pasada habíamos hablado sobre la variante lingüística, ¿no? Y entonces, recuerden ustedes que analizando unos cuantos discursos podíamos darnos cuenta que a través de esos discursos podíamos sustraer mucha información sobre la persona que generaba el discurso, como también a quien iba dirigida, ¿no es cierto? Esas variantes lingüísticas que nos daban la posibilidad de tratar de determinar el género de esa persona, la edad de esa persona, la situación social o el estado, más bien, la clase social a la que pertenece. Todas esas características o esos rasgos venían manifestados en el discurso que nosotros habíamos revisado. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la semiótica. La semiótica que está asociada directamente a lo que hemos venido diciendo, que es el estudio de la lengua, pero desde los signos. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de la semiótica, que habla aquí sobre, desde un punto de vista general que se puede entender como estudio de los signos, o el estudio del lenguaje desde los signos, dentro de ese sistema
que dice aquí, está intrínsecamente relacionado con la lingüística y con el contexto de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la semiótica automáticamente nos lleva a tratar de entender lo que es un signo, lo que es una señal, lo que es un gesto, lo que es un mismo elemento que puede pertenecer a la naturaleza, por ejemplo, o al paisaje, o a un contexto social específico, que para ese grupo social o que para ese entorno va a tener un significado muy puntual, lo que puede significar de manera distinta para personas que no pertenecen a ese contexto, a ese grupo o a esa comunidad. En ese orden de ideas, hablando de la semiótica como el estudio del lenguaje desde los signos, se debe tener en cuenta entonces lo que es la semántica como el estudio y el significado de los signos, que forma parte, es una de las ciencias de la lingüística, la sintáctica, que trata de las relaciones entre los signos, y la pragmática, que se encarga de la forma en que ellos son interpretados. La semántica como tal dedica o de qué se trata. Se trata básicamente de la posición que cada una de las palabras ocupa en una estructura y el significado que tiene que estar relacionado de una con otra, en otras palabras. Ahí podemos interpretar o podemos identificar lo que son los verbos, lo que son las preposiciones, lo que son los artículos, lo que son los pronombres y la manera como esos elementos de una oración o de un texto van concatenados, van unidos y por lo tanto juntos todos ellos le van dando significado a ese texto o a esa oración. En el caso de la sintáctica, que habla sobre las relaciones entre los signos, hace referencia entonces a lo que tiene que ver con el signo, tomada la palabra como signo o tomada la letra como signo, y lo que significaría, por ejemplo, un signo de admiración en una oración específica, ¿sí? ¿Qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos indica ese signo de admiración? ¿O qué es lo que nos indica, por ejemplo, un signo de interrogación? ¿Sí? Que nos lleva a ayudar a fortalecer o a comprender de manera completa lo que está hablando o lo que nos está diciendo ese texto en específico, esa oración en específico, o ese discurso también. Y la pragmática, por su parte, que habla sobre la forma en que estos signos son interpretados, dependiendo entonces asociado directamente a lo que es la realidad, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, la vez pasada que nosotros analizábamos estos discursos y veíamos entonces cuando Steven nos hizo el favor de leer un diálogo que era entre dos adolescentes, fácilmente, sin leer las características que ya venían dadas, podíamos comprender o podíamos entender que ese discurso que se estaba dando, o ese diálogo más bien que se estaba dando entre esos dos jóvenes, era de gente, como decía ahí, gente de poco nivel cultural, era de gente, valga la redundancia, joven, porque hacían uso de un léxico que es propio o que era propio de esas edades, cuando hacían uso, por ejemplo, de extranjerismos o del esnovismo, que era la mezcla entre lo que es el inglés y lo que es el español. Y así sucesivamente veíamos rasgos que nos permitían comprender o interpretar mejor desde la práctica esos signos o ese discurso como venía desarrollado. Después de esto pasamos a lo que es desde la semiótica, vamos a mirar lo que es espérame un minutico. Las perspectivas teóricas. ¿Sí está mirando la diapositiva? A ver, no, profe, está en la misma. A ver si soy yo nomás. A
A ver, el resto de los compañeros. No está cambiando. ¿No está cambiando? Espérenme un minuto. No, entonces la voy a enviar al correo. ¿Cuál es su correo, Brian? Por favor, me recuerda. Lo inicial nomás, para ubicarlo. Santa Cruz comienza. ¿Con qué empieza? S. S. Ya, espérenme un ratito. Ok. Ah, listo. Uh-huh. Ya. Uh-huh. A ver. Revise, por favor. Yo estoy revisando y todavía no apruebo, pero supongo que así por el internet. Hágame un momentico. ¿Sí le llegó, profe. Brian? Sí, ya lo comparto a los compañeros, regálame un momento. Ya lo tengo, es nomás que lo comparta. ¿Qué pasó? Brian, ¿sí me escucha? Sí, pero usted no me escucha a mí. No los escucho. Los demás me escuchan. Ya les compartí el documento. ¿Ahí me escuchan? Todos tienen, por favor escriban, escriba a alguien, escríbame un mensaje. ¿Todos tienen la diapositiva ya, la presentación? Bueno, miren, yo voy a seguir explicando porque no escucho, no los escucho, pero en absoluto, ni un mínimo ustedes. Espero que la comunicación, por lo menos de aquí para allá, se esté dando para poder avanzar.
Caso contrario, voy a estar pendiente, pues, porque si no se puede, si no nos podemos comunicar, habrá que buscar otra estrategia. Bueno, entonces decíamos sobre la semiótica del discurso que la semiótica del discurso, entonces, la asociamos o la relacionamos con el estudio de los signos, ¿no es cierto? Y desde esta perspectiva, decíamos que la semiótica se divide en tres grandes disciplinas, que es la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica, que hace alusión al estudio del significado de los signos. Sintáctica, que habla sobre las relaciones entre los signos, lo que yo les decía, la sintáctica cuando nosotros desglosamos básicamente una oración o un texto y podemos identificar en ellos lo que es un verbo, lo que es un artículo, lo que es un pronombre, lo que es un adjetivo. Y la pragmática, que nos habla sobre el estudio de los signos como tal, pero desde la práctica. Entonces, la forma como ellos son interpretados, y cuando hablamos de la pragmática, automáticamente tenemos que relacionar lo que es la práctica en sí. Y cuando hablamos de la práctica, necesariamente asociamos a lo que es el contexto, ¿ok? Hablando entonces sobre, continuando con el tema de la semiótica, existen diferentes posturas, ¿no? Frente a esta propuesta de la ciencia, de la lingüística. Y hay varias posturas, entre ellas una de Ferdinand de Saussure, otra de Charles Sanders Peirce, otra de Julius Greimas, de Humberto Eco, de Julia Kristeva y de Eliseo Verón, entre otros. ¿Qué es lo que sugieren ellos? Hay, dentro de tantas posturas que hay de estos teóricos, de estos lingüísticas, sugieren, por ejemplo, el análisis de los diferentes signos que se hagan, como también de los símbolos y de los códigos comunicacionales, pero asociados a una realidad específica. Y en ese orden de ideas sugieren que haya más bien una diferenciación o una clasificación. Y en ese sentido se sugiere que haya la semiótica del discurso pedagógico, la semiótica del discurso publicitario, la semiótica del discurso clerical y, por último, la semiótica del discurso periodístico. Vamos a la diapositiva número 4. En este caso, por ejemplo, Ferdinand de Saussure, ¿qué es lo que nos dice? Él sugiere, o lo que dice es, desde la semiótica, la define como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Para él, entonces, para Saussure, los signos son tan importantes que van asociados directamente a lo que son las relaciones, a lo que es el contexto y a lo que es básicamente la comunicación. Por eso destaca entonces, dentro del estudio del lenguaje, el signo lingüístico con una función social específica, ¿sí? Bueno, como para destacar dentro de las posturas de Ferdinand de Saussure, porque por ejemplo Peirce, él sugiere que se haga el estudio del signo, pero desde la sociolingüística. Y en este caso es muy importante porque Peirce sugiere que un signo no tiene la misma interpretación, connotación, validez o lectura en un contexto social específico o distinto a otro más bien. Por ejemplo, cuando nosotros asociamos o cuando nosotros vemos, qué sé yo, una bandera roja sí, una bandera roja, ¿sí? Dependiendo del lugar donde se encuentren, nosotros podemos asociarla con peligro o nosotros podemos asociarla con una información que nos está dando puntual.
¿Me escucha? No se escucha, Sí. no se escucha Les nada. decía, ¿sí me ¿No se están escucha, escuchando? profe? No, Bajito, profe. se fue como 3 minutos, profe. Bueno, entonces retomemos. Retomemos sobre la semiótica. Les decía que estábamos en la diapositiva 3. Hablábamos ¿sobre qué? Sobre la semiótica, que se sugiere, que estos teóricos sugieren que se la estudie desde distintas perspectivas o desde distintas actividades. Por ejemplo, sugieren que se haga el estudio de la semiótica desde el discurso pedagógico, el estudio de la semiótica en un discurso publicitario, como también en el discurso clerical y en el discurso periodístico. Y en este caso, asociando solamente la participación de uno de estos lingüistas, el más importante, que es Ferdinand de Saussure, él sugiere que la semiótica se la entienda como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. En ese orden de ideas, Ferdinand de Saussure le atribuye a un signo entonces todo lo que significa la función social. En otras palabras, la función tan importante que tiene el lenguaje, como es la de la comunicación, como es la que permite la interacción y la que permite desarrollar las relaciones sociales desde ese punto de vista. Ahora, hablando entonces sobre el análisis semántico del discurso, que forma parte sobre la semiótica discursiva, en el análisis semántico del discurso que estamos hablando en la diapositiva número 5, nos habla sobre el estudio del significado de las palabras y las oraciones, que se integra a lo que se conoce como la macrosemántica. ¿Y qué es la macrosemántica? Aborda el análisis del significado discursivo poniendo en relación dos componentes, el cognitivo y el semántico. En otras palabras, como estamos hablando, cuando hablamos de semántico, hablamos de la composición o de la estructura del discurso como tal, automáticamente entonces esto nos lleva a analizar o a tratar de discernir si esta composición semántica del discurso nos da una idea, nos significa algo. Se construye desde lo lógico, se construye ese discurso desde lo racional, desde lo irracional, desde lo objetivo o desde lo subjetivo. Y en ese orden de ideas, hablando de la semiótica discursiva, se dice entonces que todo texto se produce en una práctica discursiva. En otras palabras, cuando hay entonces interacción. ¿Sí? Y cuando hay interacción, ya sabemos que el discurso, cuando hablamos de discurso tanto oral como escrito. Por eso aquí nos habla sobre los tipos discursivos y en ese orden de ideas podemos hablar sobre los discursos, tanto los religiosos, como los argumentativos, como los narrativos, como los expositivos, como los científicos o los literarios, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas, cuando se emite un discurso, tenemos que identificar un elemento importante que se asocia a lo que es la semiótica del discurso, que se llama la enunciación, el plano de la enunciación. ¿Y qué es el plano de la enunciación? Esto es como cuando nosotros hablamos sobre lo que es la lingüística en general y hablamos sobre ¿cómo se llama? El receptor, el mensaje, emisor, mensaje, receptor, ¿no es cierto? ¿Sí me escuchan?
Sí, profe. Sí. Bueno, entonces continuando con la presentación. Cuando hablamos del plano de la enunciación, aquí tenemos que ubicar a 3 elementos. Ubicamos a un enunciador, que es la persona que emite el mensaje para poder comprender desde la argumentación lo que es el enunciador, el enunciatario y el elemento de la enunciación como tal, ¿sí? Cuando hablamos de enunciadores, estamos en la diapositiva 7. Cuando hablamos de enunciadores y enunciatarios, que son los que forman parte de esta semiótica del discurso, tenemos que hacer alusión directamente a lo que son los escritores, como por ejemplo, con sus lectores, ¿sí? O con sus oyentes respectivamente. Como les decía, podemos asociar o podemos identificar lo que son los elementos del análisis del discurso como son los elementos que forman parte del análisis lingüístico. Vuelvo y les digo, cuando hablamos sobre emisor, mensaje, receptor, ¿no? Entonces acá en el discurso estamos hablando de enunciador, enunciación, enunciador y enunciatario, ¿no es cierto? Son los 3 elementos que se comparan. En este caso, para hablar desde el discurso, desde el análisis del discurso, estamos en la diapositiva 8. Aquí nos habla sobre el texto. ¿Qué es el texto? Dice, el texto se constituye en el enunciado mediante el cual un enunciador se dirige a un enunciatario. Entonces, emisor lo podemos asociar o lo podemos comparar con enunciador. Receptor vendría a ser el enunciatario. Y el enunciado viene a ser el texto o el mensaje, como para que podamos comprender de manera más sencilla. Referente, estamos en la diapositiva 9. Referente. ¿Qué es el referente? Construcción semántica realizada por el enunciador para que el enunciatario la interprete. El referente en sí, entonces, es ese texto que se construye o ese discurso que se construye, pero que se construye desde la lógica o desde la razón. Por eso decíamos anteriormente que se tiene en cuenta lo que es la parte cognitiva, ¿no es cierto? Cuando se construye entonces el discurso, se tiene en cuenta la parte cognitiva y la parte semántica. Cuando hablamos sobre el referente, dice que es necesario tener en cuenta varias preguntas, como por ejemplo, desde el análisis del discurso. La pregunta número 1 sería ¿quién enuncia? ¿Para quién enuncia? ¿Cómo enuncia? ¿Qué enuncia? ¿Cuándo y dónde enuncia? ¿Por qué y para qué enuncia? Cada una de estas preguntas nos llevan entonces a investigar o a preguntarnos sobre los elementos que forman parte de este discurso, que son la enunciación, el enunciado y el referente, y las respuestas que se encuentran en lo que son los índices lingüísticos, que están presentes ¿dónde? Están presentes en el texto. Pasamos a la diapositiva número 10, que denomina la competencia discursiva. ¿Qué es la competencia discursiva? Una estructura modal presupuesta por la performancia. ¿Y qué es el performance? El performance es una disciplina que habla sobre lo artístico y sus acciones, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que hace esta competencia discursiva?
Nos ayuda, dice, la competencia es lo que hace ser todas las condiciones previas y los presupuestos que posibilitan la acción. En otras palabras, cuando nosotros estamos listos para construir un discurso que va dirigido a una persona en específico, en un contexto específico o en una situación específica. La competencia discursiva, estamos en la diapositiva 12, nos habla sobre la capacidad de la interacción lingüística en el marco de un acto de comunicación, captando o produciendo textos con sentido que se perciban como un todo coherente, adecuado a la situación y al tema. En palabras resumidas, nos llevaría entonces a asociar la capacidad o la competencia que nosotros tenemos para construir argumentos o para desarrollar ideas o para sostener un diálogo, ¿sí? Un diálogo o un discurso, como nosotros lo querramos asociar, pero es esa capacidad que nosotros tenemos de desarrollar, de sostener una conversación, de desarrollar unas ideas propias, todo esto con sentido, desde la lógica. Por eso se habla que sea coherente, que sea adecuado a la situación y al tema. Esta construcción del discurso que nosotros estamos haciendo en ese contexto específico debe también estar muy bien construida. Y para que esté bien construida debe tener unos elementos externos que permitan, que nos ayuden a entender esa construcción desde la estructura del texto, que sea la correcta. Y en ese sentido nosotros debemos hacer uso de lo que son los conectores, ¿no? Hacer uso de los verbos en un tiempo específico, si es en pasado, si es en presente, si es en futuro. Y mantener entonces el buen uso de la gramática para poder garantizar que haya una cohesión externa idónea, adecuada, como también hacer uso de todo lo correspondiente a la gramática que forman parte de los signos de puntuación. Por eso mismo se dice aquí, estando en la diapositiva 14, que la competencia discursiva hace referencia a la capacidad de una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales y significado para lograr un texto adecuado en situaciones específicas. ¿Qué más podemos decir sobre la semiótica discursiva? Cuando hablamos de la semiótica del discurso, y en este caso de la competencia discursiva, se dice que la competencia discursiva es el conjunto de modalidades cognitivas o facultativas propias a los interlocutores que hacen posible la generación y la interpretación de la significación en un proceso discursivo. En otras palabras, que haya feedback, que haya retroalimentación, que haya diálogo, ¿sí? Que haya diálogo. ¿De dónde se toma este concepto para definir el modelo de lo que es la competencia discursiva? Del marco común europeo, ¿sí? Del marco común europeo, que el marco común europeo básicamente en nuestra lengua en nuestra lengua número 1, que es la lengua española, vendría a ser el equivalente a lo que es la Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto? Porque el marco común europeo, ustedes saben que rige todo lo relacionado con las reglas asociadas al inglés. Todo lo que es la gramática, todo lo que es el léxico, todo lo que es la lingüística y demás. Bueno, para hacer una pequeña anotación de a qué se dedica o de qué se trata, cuáles son los criterios que justifican la existencia
del marco común europeo. El marco común europeo tiene 4 criterios que lo rigen. Uno de ellos es la flexibilidad ante las circunstancias que se desarrolla la comunicación. Propone eso desde la competencia discursiva. 2, sugiere el manejo de los turnos de la palabra. Todo esto desde lo que son los lineamientos lingüísticos. 3, el desarrollo temático. Y 4, la coherencia y la cohesión de los textos, tanto orales como escritos, que se producen. En el caso del marco común europeo, pues obviamente ya lo sabemos que es desde el inglés, pero nosotros lo adoptamos para aplicarlo a lo que es la lengua española. Vamos a lo que es la diapositiva número 18. La diapositiva número 18 que nos habla de la competencia lingüística. La competencia lingüística que hace referencia a la utilización del lenguaje como instrumento de la comunicación oral y escrita, como instrumento de representación, interpretación y comprensión de la realidad, como instrumento de construcción y comunicación del conocimiento y como instrumento de organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta. En resumidas cuentas, cuando nosotros sabemos hacer uso correcto del lenguaje, de nuestro lenguaje, y cumplimos o estamos capacitados para hacer el buen uso, manejo e interpretación de la lengua, podemos desarrollar un buen diálogo que nos permita comprender la realidad, que nos permita interpretar la realidad, que nos permita manifestar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros comprendemos, lo que nosotros descubrimos, pero también a través de ese lenguaje bien manejado, bien aprendido y bien aplicado, también podemos hacer uso de lo que corresponde a la autorregulación, tanto de nuestras emociones que luego van manifestadas en lo que es el pensamiento y luego en las acciones, ¿no? En palabras sencillas, cuando nosotros sabemos hacer uso de un buen lenguaje en un diálogo o en un discurso específico, en un contexto y con personas específicas, sabemos cuándo intervenir, cómo intervenir y cuándo guardar silencio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que simplemente escuchar. Vamos a la diapositiva número 19, relaciones entre competencia en comunicación lingüística y aprendizaje escolar. Bueno, esto ya es algo, digamos, más aplicado a lo que es el ejercicio docente, porque aquí nos habla sobre la competencia comunicativa en la escuela. ¿Qué nos dice? Que la función de la escuela es favorecer el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas de los estudiantes, de manera que se constituyan ellos en hablantes competentes. Se dice entonces que un hablante competente es aquel que logra producir como interpretar enunciados adecuados a la situación en la que participa. La comunicación ocupa alrededor del 80% del tiempo total de los seres humanos. Para que nosotros podamos desarrollar esta competencia comunicativa desde niños, desde la infancia, nosotros debemos estar expuestos. ¿A qué debemos estar expuestos? A los textos. Debemos estar expuestos a la lectura, a la comprensión lectora. Cuando nosotros nos exponemos a los textos, eso ya lo habríamos hablado en clases anteriormente o en un inicio, si no estoy mal. Cuando nosotros nos exponemos a los textos, aprendemos a leerlos, a interpretarlos, a comprenderlos, pero también aprendemos a producirlos. Si nosotros no tenemos un acercamiento desde la infancia, podemos desarrollar este hábito y esta competencia, fortalecerla, ya sea en la adolescencia o ya sea en la juventud o en la adultez, pero tenemos que
incorporar la lectura como una dinámica más o como una actividad más cotidiana en nuestra vida. Profe, De disculpe. caso contrario, es imposible que nosotros podamos relacionarnos bien con lo que es Profe, la Acabar el lectura intervalo, sí. o por ende no podríamos desarrollar esa competencia comunicativa o lingüística que es tan importante y sobre Profe, todo en los niños, ¿sí? Se va a acabar el tiempo. Intervalo. Dentro de esto, ¿qué es lo que se sugiere en el ambiente escolar? Dice algunas ¿será que condiciones para el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas. Exponer, ¿no es cierto?, a los niños o a los adolescentes en los contextos reales y naturales, hacer uso del lenguaje integral o integrador y que nosotros podamos generar los diálogos o los discursos en situaciones significativas. Contextos reales y naturales. Nosotros debemos de procurar hablar de la manera más simple para que los niños o para que los jóvenes o los adolescentes nos comprendan. El uso del lenguaje integral o integrador. Bueno, si nosotros estamos hablando con niños o con adolescentes, procuremos, es lo que nos sugiere, procuremos aprender un poco de lo que, no sé, son las palabras que de acuerdo a su edad se, se, se practican o se usan para el diálogo y tratar de generar un poco de empatía con ellos para que podamos desarrollar un lenguaje, no, más bien un diálogo un tanto lineal, ¿sí? Que haya retroalimentación, que haya participación de los unos y los otros. Y por último, lo que habla sobre la situación comunicativa altamente significativa es cuando nosotros estamos generando diálogo, por ejemplo, en el discurso pedagógico en el aula, tenemos que saber elegir cuáles temas o cuáles unidades o cuáles contenidos debemos resaltar, debemos abordar, debemos explicar de mejor manera que otros. Unos se pueden tomar y otros tranquilamente se pueden no abandonar, pero sí, digamos, no darles prioridad porque lo importante Se va a es acabar la que llamada. o nuestros niños puedan hacer... Profesora, mándenos el otro enlace porque se va a acabar la llamada. Profe, Ya nos vemos ahora. el nuevo enlace.
¿Cómo les fue con el pollo? ¿Dónde están? Vamos por donde Ignacio Díaz. Ah, van a bajar para acá. Sí, pues no. Sí. Ah, ya, entonces. Sí, sí, entonces yo ya salgo, ¿no? Bueno, que ya sabes. Sí, a ver si me encuentro allá en la esquina del barrio Comercio, para que no. Espéreme en la esquina del barrio Comercio, dígale al Gerardo. Barrio Comercio con barrio Ricaurte. ¿No? Bueno, dice, Chao. chao. Listo, ya estamos por aquí. Ahora sí nos escucha, profe. Sí. A veces se va porque los pueblos, estoy en el Tambo yo, pues para aprovechar el festivo me vine acá. Y en los pueblos a veces se cae la señal. Me imagino. Y además con estos climas ¿Me que nos llueven. escuchan? Sí, profe, ¿y usted Sí, nosotros? profe, bien pueda. Reinicie. Escríbanme, por favor, si me escuchan para poder continuar. Sí. Miren, habilité la cámara para que ustedes me vean y me puedan escuchar, escuchar mejor porque no les escucho absolutamente nada. Pero con que ustedes me escuchen, pues creo que pues, es lo que se puede hacer porque dadas las circunstancias. Voy a cerrar la cámara y vamos a continuar entonces con las últimas diapositivas de este tema y avanzamos con el siguiente que es la lingüística textual y la literatura, ¿ok? Bueno, ya vamos a terminar este tema. Brian, o alguno de ustedes, o Steven, o cualquiera de ustedes, o Mayerly, habiliten su micrófono y hablen. La profe. ¿Nos escuchan? No, Bebé en cámara. no los escucho absolutamente nada. Muy mal. Ay, las muchachas. No hay examen entonces. Pero, o sea, Hola. la única que no nos escucha es ella. Entre nosotros sí. Ajá. Bueno, entonces miren, vayamos nuevamente a las diapositivas y habíamos quedado en lo que es, escuchen por favor, habíamos quedado en lo que es competencia lingüística, bueno, relaciones entre competencia, diapositiva número 19. Relaciones entre competencia en comunicación lingüística y aprendizaje escolar. ¿Sí? Decíamos entonces que en el caso del ambiente o del contexto escolar, se busca que los niños desarrollen unas buenas competencias comunicativas y entonces ahí hablábamos sobre la importancia que tiene el acercamiento de estos infantes o de estos adolescentes a lo que es la lectura, ¿no? Ojalá y sea a través de la literatura o de textos literarios, es lo que debería corresponder. Bueno, y siendo así, entonces hablábamos sobre la importancia que se tiene para que estos niños puedan desarrollar esas competencias comunicativas, ¿sí?
porque lastimosamente, y en algún momento lo hemos hablado, que pues culturalmente no hemos sido favorecidos en cuanto al diseño de políticas públicas, aunque dicen ustedes, bueno, profe, no le podemos echar la culpa a nadie, pero de algún modo sí, pero no, porque es que, mire, esto es un círculo vicioso que si se mira las debilidades en las aulas escolares por parte de los niños, de los estudiantes, en el tema de las competencias comunicativas, tanto lo que es la lectura y la escritura, es porque no ha habido unos programas que ayuden a reforzar esas competencias, y porque las personas que están a cargo de su cuidado, lastimosamente no tienen el interés o simplemente pues, no hacen uso de lo que significa el acercarse a la lectura, el instruirse, el aprender, el formarse de manera autodidacta, que es lo que corresponde, el ser responsables, ¿no? Cuando nosotros estamos a cargo de una nueva vida, cuando llega un hijo a nuestra vida, tenemos que procurar educarnos, aprender, leer. Si nuestros hijos nos ven con ese ejemplo, si nuestros hijos nos ven que nos acercamos a un texto, a un libro, no es seguro, pero es posible que ellos sigan ese buen ejemplo, ¿no? O inculcar en ellos de un modo u otro, desde distintas dinámicas, ese amor por la lectura, ese interés por la lectura, mejor dicho, hacerles ver todas las bondades que trae la lectura a nuestra vida. Y en ese orden de ideas, se decía entonces que para el desarrollo de estas competencias comunicativas y lingüísticas en estos niños o en los adolescentes, se debería tener en cuenta entonces los contextos reales y naturales, el uso del lenguaje integral e integrador, en otras palabras, dejar que los niños participen, y la situación comunicativa altamente significativa, entonces que nosotros como docentes o como adultos podamos integrar nuestro diálogo, ¿qué se puede decir? Generar empatía con la forma de comunicación de estos niños. Recuerden ustedes que trayendo a colación lo que decíamos en la reunión pasada o en la charla pasada, por ahí leía en un artículo, cuando un niño viene, por ejemplo, de una zona rural a estudiar a la ciudad, hasta buen tiempo, este niño se puede exponer al bullying, ¿sí? Porque él trae su propia forma de comunicación, su propio léxico, su propia manera de hacerse entender a través de las palabras, y entonces muchas veces incorpora o hace uso de palabras que en el contexto nuevo ni siquiera las interpretan o las conocen. Entonces, bueno, para evitar este tipo de cosas hay que hacer a los niños un poquito más sociables, y lo que les digo, ¿sí? Acercarlos más a la lectura, y automáticamente la escritura se va dando de manera, pues no puedo decir intrínseca, pero lo uno lleva a lo otro. La lectura normalmente lleva a la escritura. Bueno, también se sugiere desarrollar contenidos interesantes. También se debe tener en cuenta el contexto, ¿no? El contexto, dice, le pertenece al que se expresa, al que se esfuerza. También habla sobre los interlocutores, ¿no? Los que son más competentes, que facilitan las producciones, interlocutores más competentes que facilitan las producciones del alumno. El lenguaje que se adquiere en contextos significativos para el niño y el lenguaje que se adquiere en contextos lingüísticos completos. Bueno, pasamos a la diapositiva número 21. Y aquí hablamos sobre lo que es la competencia discursiva de estos aprendices, ¿no? Los planteamientos didácticos. Y dentro de los planteamientos didácticos, ¿qué es lo que se dice? Mire, que los escritos de nuestros estudiantes normalmente deben entenderse, ¿no? O se entienden, ¿sí? Yo creo que en la anterior clase, no sé en qué momento ustedes hablaban o hablábamos sobre precisamente esto de que se debería admitir la forma de expresarse de cada quien y no deberíamos como procurar comprometer u obligar a alguien, a un individuo, a que se acoja a este tema del lenguaje estándar, ¿no?
Bueno, en el caso de los niños específicamente, pues les decía, cada quien desde su propio contexto, desde su hogar, su lugar donde ha sido cuidado, pues viene con una carga lingüística que de algún modo a nosotros los docentes nos corresponde adecuarnos, digamos, para poder comprender lo que este niño o lo que este adolescente trata de decir, ¿sí? Y sí podemos llevarlo a que procure llevar a la práctica, digamos, el buen uso del lenguaje o el lenguaje estándar, que es el que es validado, sobre todo en los contextos escolares o en los contextos académicos, de una manera, digamos, un tanto sutil, ¿no? Y en ese orden de ideas, esos discursos, espérenme un ratito, por favor. Y en ese orden de ideas, esos discursos que nuestros estudiantes construyen, debemos procurar, ¿sí? Que tengan una coherencia interna. Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? En cuanto al contenido, ¿no? Pues por su desarrollo psicológico, por su desarrollo cognitivo, muchas veces nosotros encontramos en su discurso, por ejemplo, la pérdida o la desviación del tema, ¿no? O la dispersión del tema, la falta de contenido, la argumentación y la retórica vacía. Y esos son temas que nosotros como docentes debemos ayudar o empezar a trabajar en ellos, ¿sí? Sobre todo el tema de la argumentación es bien difícil porque como no desarrollan pensamiento crítico, como no están relacionados de manera amigable con los libros, como sí están relacionados de manera amigable con los celulares, difícilmente desarrollan la capacidad de la argumentación o la competencia argumentativa, que palabras más o palabras menos es construir ideas, aprender a construir ideas, aprender a construir argumentos y sostener o mantener o desarrollar una postura frente a un tema específico, ¿no? Entonces, esos son competencias que lastimosamente, pues si no tienen un buen apego o una buena relación con la lectura, son competencias que no se desarrollan. Bueno, en cuanto a la estructura sobre estos discursos que ellos producen, ¿qué podemos encontrar? Va a haber una falta de cierre o conclusión, por ejemplo, en textos o en tareas que se les deja o en el mismo discurso que construyen, sea oral o sea escrito. Puede haber una falta de cierre o conclusión, puede haber entradas abruptas, sin introducción, ni una situación específica detallada, por ejemplo, en un informe de lectura. Pueden hacer uso de palabras reiterativas, esto significa las vueltas injustificadas, ¿sí? No hacen uso debido de las palabras, hacen mucho uso de los repetitivos de un solo conector o desarrollan un texto con 2 o 3 conectores y no más. No saben darle jerarquía a las ideas, no saben organizar las ideas, por eso hay una mezcla de ideas, una idea principal con una idea secundaria, o empiezan con una idea secundaria y otra idea secundaria más, y al final terminan con la idea principal. Construyen ideas que no terminan en un significado específico, por eso habla aquí sobre ideas truncadas, ¿sí? Y todo esto es resultado de lo mismo, la falta del desarrollo en las competencias comunicativas que hay por parte de nuestros estudiantes, ¿no? No todos, obviamente, pero sí de unos cuantos, o no sé si la gran mayoría. Bueno, lo que dicen las estadísticas, señores estudiantes, lo que dicen las estadísticas es que Colombia no es de los países que en la región se caracteriza por tener buenos resultados en las competencias, ni en las competencias comunicativas ni en las matemáticas, ¿no? Entonces, pues todo esto se construye, este discurso se construye con base en las evidencias, ¿no? En lo que arrojan
las estadísticas y los estudios internacionales. Bueno, ¿qué más podemos decir? En cuanto a la cohesión formal, ¿no? Existen problemas, por ejemplo, no hacen buen uso de los elementos que forman parte de una oración, por ejemplo, lo relacionado con los pronombres, con los adjetivos, con los artículos, ¿sí? Bueno, hay distintos problemas que se presentan ahí en la construcción, sobre todo de textos, las repeticiones de sintagmas, los conectores, no hacen uso bueno de los conectores. Creo que en algún momento a ustedes les facilité un listado un tanto generoso para que hagamos uso correcto de esos conectores dependiendo, de acuerdo a la situación del texto. En el caso de los niños no, pues porque ellos ni siquiera ellos pueden tener en cuenta muy bien lo que es el tema de los conectores, el uso de ellos. Y la verdad es que en las aulas de clase es muy poco lo que se desarrolla, por lo que he podido ver en las actividades que me asignan como ayudante más bien, o como docente que voy a observar las clases. Lo que se mira es que es muy poco el tiempo que los docentes de lengua castellana y de otras áreas le dedican al tema de la escritura, la lectura y la escritura. Y a raíz de todo esto, pues es que vienen todas estas debilidades, falencias, vacíos que se presentan en estos estudiantes. Bueno, y en ese sentido, entonces, estamos en la, ¿qué se llama esta? En la diapositiva número 26. Y se habla sobre estrategias, ¿no? Estrategias que se puede sugerir o que se puede aplicar con los niños o con los adolescentes al momento de abordar un texto. Entonces, ¿qué se sugiere? Por ejemplo, hacer uso obviamente del texto en físico, que hoy en día también ha incorporado, y eso está bien porque hay que ir pues a la vanguardia, el hacer el uso o la lectura más bien de los textos desde su dispositivo, pero en caso que se pudiera, o dependiendo del contexto, por ejemplo, si hablamos de zonas rurales o de instituciones que están ubicadas en zona rural, pues entonces que los niños hagan uso de los textos en físico, donde ellos puedan subrayar lo más importante, donde puedan poner alguna nota, alguna señal, algo que para ellos sea significativo y indique algo sobre lo que ellos quieren resaltar en el documento o en el texto, ¿no? Bueno, aprender a distinguir las ideas principales, las ideas secundarias. ¿Qué más nos dice? Elaborar un resumen como una estrategia también de estudio, ¿no es cierto? Para nosotros poder lograr en ellos desarrollar ese pensamiento creativo, esa creación literaria o textual, que aprendan a trabajar con el título, ¿no es cierto? Sea que lo cambien, sea que propongan un nuevo título, sea que coloquen un subtítulo, todo esto ayuda para que ellos puedan desarrollar estas competencias. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en cuanto a la elaboración del contenido, sobre la diapositiva número 27, elaboración de contenido, nos habla sobre el adiestramiento que debe ir dirigido a captar ideas en la relación al tema elegido, ¿no? ¿Qué nos dicen? Bueno, que a seleccionar algunos diferentes criterios y al valorar si se ajusta al tema en cuestión. ¿Qué nos habla? Explicitar y comentar y explotar las estrategias del aprendiz. Nosotros como docentes, entonces, debemos ayudar desde nuestra labor. Dice que el adiestramiento debe ir dirigido a captar ideas en relación al tema elegido. Entonces, más estrategias que nos dan a nosotros los docentes para poder, ¿qué les digo? Para poder potenciar en nuestros estudiantes esto de lo que hemos venido hablando, ¿no? Las competencias lingüísticas, en este caso la discursiva, creación de textos, competencia argumentativa y demás. Y para finalizar este tema, que hablamos en la diapositiva número 28, que nos habla sobre la toma y notas, dice tomar notas y reescribir un texto. Bueno,
esta es una práctica que pues yo creo que los adultos lo hacemos, dice en el tipo de escrito y situaciones elegidos en este trabajo, bueno, se pediría que permaneciera todo el contenido del primer discurso. ¿Qué es lo que se sugiere aquí entonces? Que los niños aprendan a desarrollar ese pensamiento creativo. Ustedes saben que un texto que nosotros construimos, por lo menos los textos académicos, son la base o se derivan de otro texto, ¿sí? Necesariamente. Entonces, volvemos nuevamente a este tipo de estrategias que nuestros estudiantes, que nuestros niños o los adolescentes deberían tener, y obviamente nosotros debemos acercarlos a ellos, para que, bueno, empiecen a desarrollar esto, ¿no? Esto que hablamos de la argumentación. Por eso entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Lo que se sugiere, por ejemplo, es si queremos que desarrolle la capacidad de síntesis, entonces le entregamos un texto grande, un texto amplio, y ahora sí reduzca el texto, ¿sí? Entonces ahí está desarrollando la capacidad de síntesis, resuma al máximo. Si es lo inverso, si es desarrollar la capacidad o la competencia argumentativa, entonces lo contrario, entregamos un texto pequeño para mirar a ver qué tantas ideas crea. Y así sucesivamente, textos incompletos para que los complete, o textos que pudieran ser modificados que también ellos los podrían trabajar. Todo esto con el ánimo única y exclusivamente de mejorar esas competencias comunicativas y en este caso la competencia discursiva. Recuerden ustedes entonces el discurso va asociado en este caso directamente a lo que es el buen manejo del lenguaje. Y cuando hablamos del buen manejo del lenguaje, también estamos hablando del buen manejo de la argumentación o de los argumentos como tal. Bueno, yo creo que con esto terminamos este tema que habla sobre la semiótica discursiva. Y eso que abordamos una sola parte que hablábamos sobre, con lo último estábamos hablando sobre la semiótica del discurso pedagógico, no abordamos lo que es el publicitario, ni el clerical, ni el periodístico, porque no terminaríamos hoy. Pero de todas formas, ya saben ustedes que en la vida, en la realidad, todo es lenguaje. Y cuando nosotros hablamos de todo el lenguaje, todo comunica, todo comunica. En una realidad, en un paisaje, en una sociedad, en un lugar específico, en un contexto específico, todo comunica, ¿sí? Y todo esto entonces lo interpretamos o lo entendemos desde la semiótica. Bueno, y para pasar a un siguiente tema, pues que supongo tengo que compartir con Brian para que avancemos. Vamos a hablar del último tema que es la lingüística textual y la literatura. Entonces, espérenme un ratito, por favor. Espérenme un minuto, Brian, ya le envío.
Bueno, ya todos tienen el material, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces con la diapositiva número 1, que nos habla sobre la lingüística del texto y la literatura. Bueno, aquí como para hacer un breve bosquejo, ustedes lo tienen claro, porque son estudiantes de filosofía y letras, ¿qué es la literatura, no? Entonces dice que la literatura se inscribe como un proceso comunicativo y pragmático que contiene o que está desarrollado desde las dimensiones históricas, geográficas y políticas. Estamos en la diapositiva número 3. Cuyas figuras principales son el autor, el lector, la obra literaria, el intérprete o el transductor. ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué decimos que la literatura se inscribe siempre como un proceso comunicativo y pragmático? ¿Por qué? Porque de todas maneras es la que nos permite interactuar. Un texto siempre nos permite interactuar. En este caso, pues, si hablamos de una obra literaria, estamos interactuando con su autor, con el escritor, ¿no es cierto? ¿Por qué está contenido en dimensiones históricas, geográficas y políticas? Porque siempre se escribe en un momento específico, en una zona específica y en unas condiciones o en unos hechos políticos específicos, normalmente, ¿sí? Habla sobre las figuras principales que son el autor, el lector, principales, la obra literaria y el intérprete o el transductor. Aquí decimos entonces, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el lector y el intérprete o transductor? El intérprete es la persona que va más allá de la obra, que se interesa por analizar más allá de lo que es el texto. No solamente va a lo que significa, de qué se trata la obra o de qué se trata el texto, sino cuáles son los elementos que utilizó el escritor, por ejemplo, para desarrollar ese texto. ¿Qué importancia le dio ese autor, por ejemplo, o ese escritor al espacio? ¿Qué importancia le dio al tiempo? ¿Por qué ese escritor, todas las, por decir algo, todos los hechos o los acontecimientos importantes, por ejemplo, todos los cita o los coloca en un lugar específico y se desarrollaron en primavera, por ejemplo? ¿Qué significa la primavera para él? ¿O qué significa el tiempo para él? ¿Sí? Eso es un intérprete o un transductor, ¿ya? Va más allá de lo que se puede leer en el texto. Es lo que podríamos decir entonces, lo que lo asociaríamos con un crítico literario, ¿ya? Intérprete o transductor. Bueno, dice, la literatura utiliza signos lingüísticos, por eso es tan importante, a los que se les confiere un valor estético y un estatuto ficcional inscritos en un proceso comunicativo y pragmático. La literatura no tiene fronteras naturales y debe superar las fronteras políticas y, del mismo modo, la literatura está construida por distintos seres humanos que a lo largo de la historia se van relevando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque como todo ocurre en nuestra vida cotidiana, por muy buen escritor que sea, pues las personas también tienen su fecha de caducidad y entonces vienen otros escritores con unas nuevas perspectivas, con una nueva lectura de mundo, con una nueva propuesta literaria y entonces, obviamente, pues todo esto va cambiando. Bueno, para resumir, decimos entonces que la literatura se escribe o se interpreta como un lenguaje artístico, ¿no? Y es un lenguaje propio pues asociado, que va directamente a lo que son las bellas artes. Bueno, ¿para qué nos sirve la literatura? La literatura nos ayuda ¿a qué? A recibir todo lo que es un legado de información. Por ejemplo, cultural, información cultural, lo que ha venido sucediendo, los hechos que han marcado un momento, un acontecimiento, una sociedad, un grupo específico, ¿no? También dice que se la interpreta la literatura como una práctica social que expone
ligada a la práctica lingüística, indaga permanentemente y a menudo cuestiona tradiciones históricas, literarias, ideológicas y políticas. Bueno, todo depende de la función que asuma el autor o el escritor, pero en su gran mayoría siempre es así, ¿no? Se hace uso de este bello lenguaje para poner en tela de juicio situaciones que ocurren en lugares, contextos, sociedades específicas para ponerlas al conocimiento de todos o de las personas que tienen acceso a ella. Bueno, como para hacer un pequeño análisis, no, mentira, resumen, porque ustedes esto ya lo habían mirado, hasta creo que yo los acerqué también a esto que era un recorderis, sobre los géneros, ¿no?, de los que se compone la literatura, que son 3, ¿no?, la lírica, la épica o narrativa y la dramática, ¿no es cierto? Eso ya ustedes ya lo habían mirado. Bueno, y en ese orden de ideas, pues vamos a pasar a recordar lo que es el género literario, ¿no? Género literario que le atribuimos a la clase de textos, ¿no? Que están escritos por autores que tienen una finalidad determinada y que tienen una estructura específica, ¿no es cierto? Bueno, y en ese orden de ideas hablamos del género narrativo, que como para adelantarnos un poco, o para recordar más bien un poco, que es el género narrativo. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, ¿no es cierto? ¿Qué más decimos? Bueno, que en ese orden de ideas, pues el narrador, el escritor, relata acontecimientos ficticios creados por el autor. Puede ser el autor, puede ser un narrador que se cree al interior del mismo. Bueno, estos hechos pueden asociarse, o estos acontecimientos más bien, pueden asociarse a hechos reales o a hechos imaginarios, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos hablar también de lo que es el género lírico, que habla sobre, dice, la obra lírica se representa en un poema y es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Cuando hablamos de lo lírico, normalmente asociamos este género lírico con la poesía, ¿no? La poesía que está tan olvidada en nuestra formación diaria, en nuestra práctica discursiva y literaria, en nuestros estudiantes. Es triste ver cómo en los colegios, en las escuelas, es muy poco mejor dicho, no llama la atención este género literario para la práctica de los estudiantes, ¿sí? Entonces, aunque sabemos que la poética, como dice ahí, estamos en la diapositiva 10, que la poética ayuda, ¿no es cierto?, le permite más bien al autor o al escritor expresar sus emociones, todo lo que corresponde a su ser interior. Pues en nuestro contexto, en nuestra realidad, hablo de las instituciones de aquí de Pasto, básicamente es muy poco lo que se lee de poesía, y hablo a nivel primario, ¿no?, y secundario también. Bueno, ¿qué más podemos hablar sobre la literatura? Bueno, la literatura, pues una obra lírica que dice, está constituida por 2 partes, el fondo y la forma. El fondo, que está compuesto por el hablante lírico, bueno, el temple de ánimo, el motivo lírico, el objeto lírico y las figuras literarias. Y la forma, que son los versos, la prosa, la estrofa, la rima, ¿no es cierto? Bueno, en esto no nos vamos a detener porque yo sé que ustedes han tenido acercamiento a todos estos elementos. Bueno, hablando sobre el fondo, ¿qué es lo que dice? Mire, ¿qué es el hablante lírico? El hablante lírico es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, emociones o ideas dentro del poema. Representa al poeta y es una creación ficticia. El temple de ánimo, que hace alusión al estado de ánimo en que se encuentra el hablante lírico, quien construye el poema. El motivo lírico, tema del que se trata el poema. Objetivo lírico,
objeto lírico, perdón, representación que provoca los sentimientos en el poeta, y figuras literarias que en algún momento habíamos mirado, los recursos que utilizan para embellecer mejor, ¿no?, su expresión artística. Entonces hacen uso de las metáforas, del símil, del hipérbole, de la comparación y demás. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, saltemos del género lírico al, bueno, a las partes que son la forma del género lírico y que corresponde a los versos, a la prosa, a la estrofa, a la rima, ¿no? Verso como definido como la unidad métrica mínima. La prosa, forma narrativa propia de la lírica que está escrita básicamente en prosa, como debe ser. La estrofa, que es un conjunto de versos con una distribución fija de sílabas, y la rima, que es la igualdad o la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final de un verso. ¿Qué más decimos? Hablamos sobre el género dramático que habla sobre la función que tiene este género, que es la función apelativa, dialógica, también dramaturga, y habla sobre personajes que dan a conocer la trama, la virtualidad teatral, ¿no? Entonces aquí cuando se construye este tipo de literatura, ¿no? Por ejemplo, en el teatro, entonces se hace uso de lo que es el protagonista, el antagonista, ¿no? Los personajes secundarios, los colectivos, el conflicto, las instancias, ¿no es cierto? Y haciendo como un salto de cómo se construyó la literatura, recuerdan ustedes en algún momento que hablábamos sobre, pero en las épocas de, a ver, por allá en el siglo XII, siglo XIII, cuando hubo la primera manifestación de la literatura a través de las jarchas en el viejo continente, recuerdan ustedes, eso lo hablamos en una clase. Bueno, ese cambio que ha habido en la manifestación literaria, recuerdan que cuando yo les hablaba sobre cómo se originó el idioma español y se entró a validar o establecer como la lengua oficial el idioma español, dejando de lado el latín, se le daba prioridad a lo que era el español escrito. De hecho, en el latín también pasaba lo mismo, ¿sí? Se validaba o se le daba valor a la lengua escrita. La oral, la lengua oral se la valoraba como una lengua vulgar. Bueno, ese tipo de producción literaria tuvo cambios, ha tenido cambios a nivel mundial, pero también en nuestro amado territorio latinoamericano también ha tenido cambios, ¿sí? Y los cambios se han venido manifestando a través de las épocas que vienen asociadas a las corrientes, ¿sí? A las corrientes. Y a las corrientes vienen asociadas a los momentos, ¿ya? Y los momentos entonces que definen la época de la literatura en Hispanoamérica son la conquista, la colonia, la ilustración, la independencia, el realismo, el naturalismo y el modernismo, ¿no es cierto? Bueno, y hemos mirado entonces, o ustedes supongo que habrán visto en algún momento cada uno de estos periodos, pues en los que hoy en este momento no vale la pena quedarnos en cada uno de ellos, simplemente es como un pequeño resumen de lo que estamos haciendo para comprender cuándo se gestó o cuándo se generó la literatura y cómo llegó a nuestro territorio, ¿no? Entonces la literatura a nuestro territorio, ¿cómo llegó? Llegó a través de la conquista, o de los conquistadores más bien. ¿En qué periodo? En el periodo de la conquista. ¿Y cuáles fueron los primeros textos que nos acercaron a la literatura, básicamente a la literatura española? Los textos religiosos, ¿no es cierto?, que fueron con los que nos vinieron a cambiar nuestra mentalidad, a adoctrinarnos de algún modo, y pues estos textos fueron los que se utilizaron para tal fin. De ahí en adelante, bueno, ya sigue la producción literaria de distintos autores, de distintos escritores, por ejemplo, los españoles, que luego ya empezaron a
a redactar textos o escribir textos alusivos a todo lo que eran los territorios conquistados, a las guerras que se suscitaban por la lucha de estos territorios, y de ahí en adelante, ¿no? También hubo producción literaria indígena, de indígenas, que en aquel momento también escribían sus textos en su lengua vernácula, en su lengua originaria, y también pues lo hacían como una forma de denuncia en la lengua española, ¿no es cierto? Y en la lengua vernácula o en su lengua originaria lo hacían como una forma de resistencia. Bueno, todo esto va asociado al estudio desde la lingüística del texto a lo que es el estudio de la literatura. La lingüística del texto, entonces, la vemos manifiesta en cada uno de estos procesos, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a lo que es un texto y tratamos de interpretar o tratamos de averiguar o clasificar, mirar a ver a qué género pertenece, en qué momento se escribió, quién lo escribió, qué nos dice el texto. Todo eso, señores, es lingüística del texto literario, ¿sí? Y como estamos hablando entonces de los textos literarios, tenemos que recordar también que la literatura tiene funciones, ¿sí? Tiene ciertas funciones como son la función cohesionadora, la función personalizadora y la función historiográfica. Espérenme un minutito, por favor. Yo estoy en la diapositiva número 18. Bueno, desde las funciones sociales de la literatura, ¿qué dice la función cohesionadora? Función que busca unificar dos sistemas antagónicos sustentados en un discurso nacionalista. Se busca una libertad nacional que propiciará la soberanía y por lo tanto una identidad cohesionadora, ¿no es cierto? Cuando entonces se trata de, a través de la literatura, crear una realidad o una verdad, ¿sí? Una verdad que sea válida para sus habitantes, para el pueblo, así no se apegue a la realidad. Normalmente eso ha ocurrido. La función personalizadora. La función personalizadora nos habla de los autores de las obras encasilladas, dice, los autores de las obras encasilladas en esta función se apropian de cualquier elemento de la cultura con el fin de aumentar el poder simbólico de un grupo. Entonces son estos autores o estos escritores que se alían, se asocian, en este caso en nuestros tiempos diríamos con los políticos o con la gente que lleva el poder en nuestra sociedad, y que de algún modo prestan su capacidad escritora y literaria para poder fortalecer un grupo en específico. Por eso es que cuando se habla sobre la función personalizadora y cuando se tiene que categorizar a los autores, también tenemos que hablar sobre lo que es el canon, ¿no? Que eso viene más adelante. Bueno, otra de las funciones sociales de la literatura es la historiográfica. Bueno, y la historiográfica, pues obviamente porque nos habla de momentos específicos, ¿no? Que normalmente vienen reflejados en un texto. Espérenme un ratito, por favor. Bueno, en un texto escrito puntualmente. Nos quedan 15 minutos, esperemos a ver si en los 15 minutos podemos terminar de observar todo el contenido. Bueno, y aquí hablamos de canon literario, ¿no? ¿Qué es el canon literario? Dice, voluntad desde la definición de Harold Bloom, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Harold Bloom? Harold Bloom nos dice, el canon lo podemos definir como voluntad de seleccionar en un corpus limitado a los mejores escritores, entre comillas, y de relegar a los autores incompetentes, ¿no? ¿Qué nos dice? Responde a sí mismo a un criterio restrictivo, un repertorio limitado y abarcable, ya que el que lee debe elegir, puesto que literalmente no hay tiempo suficiente para leerlo todo, aunque uno no hiciera otra cosa.
pues esto del canon literario, señores estudiantes, bueno, aquí dice el canon literario es una cuestión bien antigua. Sí, es una selección, se supone que en todos los países existe un sistema literario que está compuesto por los más, la gente más experta en el tema de la literatura y los que se supone que tienen los criterios profesionales adecuados, obviamente, para poder elegir a estas personas que entran a formar parte del canon, estas personas con sus obras que pueden entrar a formar parte del canon literario, quienes sí y quienes no. Entonces, por ejemplo, no sé, podríamos hacernos una pregunta a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Por qué ningún autor de alguna obra indígena, por ejemplo, que tenemos escritores indígenas latinoamericanos consolidados, con unas obras literarias importantísimas, pero ¿por qué ninguno de ellos ha podido tener acceso, por ejemplo, al Premio Nobel de Literatura? ¿Sí? ¿O por qué no se tiene en cuenta la literatura de los afrodescendientes? Por ejemplo, Candelario Beso, ¿sí? Bueno, y un montón de autores que de algún modo, si desde su mismo sistema social son marginados, han sido marginados, pues en su producción literaria es exactamente igual, ¿sí? Y a eso se refiere entonces el tema del canon literario. Entonces, cuando habla sobre la selección, dice, de los mejores escritores, pues es relativo, ¿no? Puede que sí, pero puede que no. Puede que esos mejores escritores sean mejores escritores porque responden a los intereses de un grupo de poder, ¿no? Y no necesariamente eso los hace mejores escritores. Recordemos en nuestra realidad, en nuestro tiempo, que Gabriel García Márquez, siendo luego reconocido como el Premio Nobel de Literatura, fue prácticamente, tuvo que salir de nuestro país, ¿sí? Entonces, precisamente porque no respondía a los intereses de estos grupos de poder, grupos políticos en ese momento, que lideraban nuestro país. Entonces, imagínense, en nuestro sistema literario colombiano, digamos que como no fue reconocido como corresponde y tuvo que ser Premio Nobel de Literatura para que pueda tener el reconocimiento a nivel nacional que hoy en día pues tiene, ¿no es cierto? Bueno, eso es el canon literario como tal. La crítica literaria, ¿qué es la crítica literaria? La crítica literaria está, todo esto, señores estudiantes, por favor, asociado a la lingüística del texto, al análisis lingüístico de los textos literarios. Todo esto es análisis, todo esto es lenguaje. La crítica literaria, estamos en la diapositiva 20. Crítica literaria dice disciplina que se dedica al análisis y evaluación de obras literarias, cuyo objetivo no es solo juzgar la calidad de una obra, sino también comprender sus elementos internos y su impacto en el lector. Entonces recuerden ustedes que si uno de los grandes cambios que ha tenido la literatura es que de un tiempo a la fecha el lector por fin se ha entendido en el análisis de la teoría literaria, en la construcción de la teoría literaria, la importancia que tiene el lector como integrante o como un elemento fundamental del texto, ¿sí? En otras palabras, hay muchos teóricos, hasta latinoamericanos, por ejemplo, Ricardo Piglia, por ejemplo, Noé Hittrich, ¿a quién más tenemos? Macedonio Fernández, que nos habla sobre la importancia que tiene el lector en una obra y nos dice que una obra no es obra o un texto literario no es un texto literario válido si no se tiene en cuenta el papel, la importancia y el desempeño del lector. En otras palabras, es tan importante el texto como es tan importante el lector. Cosa que antes, 50 años atrás, 100 años atrás, el lector era un ser básicamente pasivo. No se lo tenía en cuenta, solamente se validaba la producción literaria como tal. Hoy en día no, hoy en día el lector es parte fundamental de lo que es una obra literaria. Y en este caso, la crítica literaria se dedica a eso, ¿sí? A analizar de manera más detallada, más
intuitiva, digamos, más específica, los elementos que conforman un texto, como les digo, desde qué lugar de enunciación escribe un autor, cuáles son los elementos que utiliza, por qué, por ejemplo, recurre a, qué sé yo, a, no sé, a elementos naturales, por ejemplo, o animales para redactar su texto, qué significa, por ejemplo, el león en la producción de un texto puntual, de un autor puntual, o qué significa los objetos, por ejemplo. ¿Sí? Todos estos temas puntuales son los que aborda la crítica literaria. Por eso dice, mire, la crítica literaria cumple una función socializadora del texto literario. Su objeto, la obra, procura de unas lecturas desde las más diversas posibilidades del asedio. Esta es una labor que exige la especialidad. La crítica literaria se asume desde la constitución de escuelas de pensamiento crítico y teórico. Recuerden ustedes entonces que así como se ha venido desarrollando la literatura, también la literatura ha estado expuesta a estos cambios, como por ejemplo lo que les estoy diciendo, la importancia que ha tenido el lector últimamente en la construcción y en la interpretación de un texto, pero esto corresponde también a estos movimientos, a estas escuelas de pensamiento que se asocian directamente con lo que es los cambios de paradigma, ¿sí? Las posturas, los pensamientos filosóficos y que de alguna manera han impactado a lo que corresponde con lo que es el cambio de la literatura. Y en ese orden de ideas podemos estar hablando de la nueva crítica, por ejemplo, del estructuralismo, del marxismo, ¿qué más hablamos? Del postestructuralismo. Bueno, todas estas escuelas de pensamiento, todas las que de algún modo también han impactado y se han visto reflejadas o han reflejado más bien sus efectos en lo que es la producción literaria como tal. Por eso es que habla sobre las escuelas de pensamiento crítico y teórico. Espérenme un ratito, voy a mirar cuánto tiempo queda. 7 minutos. Bueno, ¿qué más hablamos sobre? ¿Qué más hablamos, perdón, sobre las funciones de la literatura? La literatura como tal tiene una función lingüística también, una función metaliteraria y una función filosófica. Una función lingüística. Dice, la literatura al ser un acto de lenguaje legitima usos lingüísticos distintos para lograr la vivacidad y la verosimilitud en un texto, ambientarlo y llevarlo sobre una línea narrativa. Ustedes acuérdense que la lingüística entonces es la que nos ayuda a valorar, a resaltar y a tener en cuenta que todo discurso, en este caso todo texto, tiene que someterse o estar sujeto a una estructura, ¿no es cierto? Y en este caso igual, por eso es que legitima, como dice, legitima los usos lingüísticos distintos. Recuerden que cuando hablamos de lingüística como tal, hablamos de gramática, hablamos de ortografía, hablamos de redacción, hablamos de significado. Entonces ahí podemos comprender lo que es la función lingüística en la literatura. La función metaliteraria, recuerden, estamos en la diapositiva 22. La función metaliteraria, dice, esta función se lleva a cabo cuando la literatura habla por sí misma, cuando realiza un acto de autorreferencialidad. En otras palabras, cuando la literatura en sí, o cuando el texto literario como tal, se escribe, o cuando el escritor la escribe, básicamente desde su ser interior, desde la apropiación, tanto de sus ideas como de su mismo sentir, ¿sí? Hay textos, por ejemplo, que nos dan todas las pautas, que no necesitamos recurrir a otros elementos o a otros textos que nos permitan comprender lo que el autor quiere decir en su obra. Y estos son textos específicamente, básicamente textos de denuncia, por ejemplo. En los textos de denuncia, esto se puede comprender de manera muy fácil, ¿sí?
todo lo que el escritor quiso decir, o sea, no deja nada a la imaginación del lector. Todo está ahí claro. Bueno, la función filosófica, dice en la función filosófica, específicamente dice, en la novela no importa la verdad filosófica, le interesa la verosimilitud, las apariencias, no se aboga por un sistema coherente de pensamiento, una idea unívoca del mundo, ante todo la novela es un acto de ficción. La teoría literaria, que es un concepto, digamos, relativamente nuevo, y que se asocia también a la crítica literaria, nos habla sobre una ciencia que se ocupa de la interpretación de la literatura y la crítica literaria. ¿Ya? La teoría literaria aborda mucho más de lo que aborda la crítica literaria. La teoría literaria como tal nos habla sobre sus orígenes, sobre la forma de escritura, sobre la función del autor, sobre el valor social que tiene ese texto o esa obra. La teoría literaria nos habla también de la estética, nos habla también, y en cuanto a la estética, entonces hablamos sobre la recepción literaria como tal. Qué tan bien escrito está, qué tan buen lenguaje usa el escritor o el autor, y qué tan bien recibido ha sido esa obra o ese texto como tal, básicamente. Dice, la teoría literaria estudia a la literatura como un concepto, es decir, como un conocimiento científico, como un conocimiento conceptual de los materiales literarios. Bueno, por último, que ya vamos a terminar. Espérenme un ratito, a ver. Pasemos a la diapositiva número 25 para terminar y para no volvernos a conectar. Aprovechemos esto al máximo. Otra de las partes importantes que se debe tener en cuenta con la lingüística del texto es la producción literaria, ¿sí? Lo que hablábamos hace un poco. ¿Qué es la producción literaria? La producción literaria se refiere al proceso mediante el cual un autor crea una obra. Bueno, para crear una obra existen unas etapas, ¿no es cierto? Que los autores avesados o que los escritores avesados o expertos siempre las utilizan, ¿sí? ¿Cuáles son esas etapas? La inspiración, la planificación, la escritura y por último la publicación. El consumo literario. Cuando hablamos de consumo literario, automáticamente lo estamos asociando o nos referimos a lo que son los lectores, ¿no? Y cuando hablamos de lectores, les decía anteriormente, hablamos de la recepción, ¿sí? Cómo un lector o cómo una comunidad recibe una obra en específico. Para hablar sobre el consumo literario, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta la edad del lector, el contexto cultural de ese lector, el nivel educativo de ese lector y el momento histórico en que lee ese texto, ¿sí? Obviamente que para poder nosotros interpretar un texto, sea cual fuere, debemos tener conocimientos mínimos o básicos para poder, valga la redundancia, comprenderlo.